Entonces, para cerrar, yo lo que pediría a cada uno de hacer un poco un diseño de cómo, según las exigencias que tiene la sociedad, las exigencias de mejora y la necesidad de un mundo que sea más amigable para todos, que sea inclusivo, ¿qué tipo de líderes necesitamos? ¿Cuál es el perfil? No sé, tuviéramos que dibujar el perfil del líder de hoy, ¿cuál sería? ¿Y qué tipo de características tendrías que tener? ¿No? Entonces, empezamos con Juan, Teresa, Santiago y María. Y así cerramos y decimos, cuanto menos con una idea de cuáles sean las características de un líder que tendría que tener el líder de hoy o de mañana. Juan. Bueno, pues Pipo, yo creo que voy a acabar un poco por donde he empezado, ¿no? Cuando empecé a escribir mi capítulo sobre liderazgo, un profesor de universidad me decía o me compartía una reflexión, ¿no? Sobre qué es lo que define el liderazgo hoy o cuál es la cualidad más relevante, ¿no?, del liderazgo, ¿no? Y la reflexión era, bueno, pues la capacidad de escuchar mejor que los demás, ¿no? Y de alguna manera, pues estoy repitiendo parte de lo que he dicho al principio, ¿no? Pero creo también que hoy tenemos que entender el liderazgo también como un camino y un proceso, ¿no?, de superación y de construcción personal, ¿no? Al final, el liderazgo probablemente requiere un camino en paralelo en el que uno tiene que recordar de dónde viene, pero tiene que tener también una visión de cuáles son los objetivos que quiere alcanzar y cómo conseguir que una organización sea capaz de alguna manera de compartir ese propósito, creando un propósito colectivo, creando un objetivo compartido, creando una razón, ¿no?, por la que luchar y por la que vivir y por la que merece la pena hacer una contribución a una causa más importante que uno mismo, ¿no? Creo también, y esto enlaza con la reflexión que hacían ahora Santiago y María, creo también que una de las déficits del liderazgo tradicional del siglo XX y que quizá hoy no es algo que tenemos que superar, ¿no?, en esa capacidad de entender y de escuchar mejor, es también esa tendencia o esa tensión que desde la revolución científica se produce, ¿no?, en la que de alguna manera avanzamos en el camino del reduccionismo, ¿no? Y en nuestra formación pues también hemos desechado de lado esas asignaturas o esas disciplinas que nos ayudan a pensar de una forma más holista, de una forma más integradora, ¿no? Creo que una de las reflexiones en el liderazgo del siglo XXI es aprender de dónde venimos, ¿no?, como sociedad. Y ahí, pues sin duda, hay cosas, ¿no?, en las que de alguna manera tenemos que superar una brecha, ¿no? La separación del hombre frente a la naturaleza, la fragmentación en lugar de la integración y la visión más holista de las cosas, en las que el todo tiene un valor superior a la suma de las partes, en las que la sociedad tiene un valor superior a la suma de las partes y buscar un beneficio colectivo es la mejor manera también de garantizar el beneficio individual. Esa superación también de la contraposición entre el cielo Dios masculino y la tierra diosa femenina, en la que de alguna manera durante el siglo XX en el liderazgo pues también han predominado, ¿no?, las cualidades más asociadas al género masculino frente a las cualidades más asociadas al género femenino, y al final todos tenemos cualidades asociadas a uno u otro género y tenemos que construirlas y desarrollarlas de manera íntegra, ¿no? Yo diría que, como resumen a todo esto, creo que me parece que hay dos cosas que son importantes. Desde luego, una es la capacidad de escuchar y otra, sobre la base de eso, el diálogo, ¿no? Tenemos que construir liderazgos basados en el diálogo, donde todos aprendemos y donde además tenemos que plantearnos como objetivo un proceso de creación y de desarrollo de construcción personal, ¿no?
Un líder no nace, un líder tiene que construirse y tiene que tener un propósito y un objetivo, ¿no? Si hoy le preguntas a alguien que dirige un país, a un presidente del gobierno, cuál es el propósito, cuál es el motivo por el que quiere ser el presidente del gobierno, quiere liderar un país, o a un CEO de una organización, cuál es el propósito, cuál es el motivo por el que quiere liderar su organización, creo que eso es parte, ¿no? Y para eso, sin duda, hace falta una humildad y un proceso de construcción personal para estar en condiciones de contribuir a construir una sociedad mejor. Gracias, Juan. Teresa. Sí, bueno, todas las reflexiones que se están haciendo aquí las suscribo, las comparto y las celebro, ¿no? Es verdad que hay muchísimas referencias en Google, podemos encontrar más de 10 millones de referencias sobre liderazgo, o sea que podríamos estar aquí días y días hablando sobre este apasionante asunto. Como decía María, no es lo mismo ser un gestor que un líder y creo que esas cualidades del líder del siglo XXI que buscamos en los líderes de hoy, las podría decir las siguientes tips, ¿no? Que me parecen inspiradoras y que creo que deberían acompañar al líder de hoy día, del siglo XXI. El líder de hoy día tiene que tener un propósito, tiene que tener un proyecto firme, no puede dar bandazos, no puede actuar a golpe de los titulares de los medios de comunicación. Tiene que encontrar unidad en torno a un sueño y sumar a otros a ser mejores y también a invitarles a participar en ese sueño y que den lo mejor de sí mismo. Es atracción de talento, es credibilidad, es afán de victoria, es responsabilidad, es pensar en los demás, en el interés general, es voluntad reformista y transformadora, es no hacer seguidismo, es carisma, es capacidad de ilusionar, es autoridad moral, es ejemplaridad. Bueno, podríamos estar aquí hablando de 1000 cosas porque verdaderamente esto no tiene fin, porque la visión y la ambición del líder del siglo XXI tiene que estar en permanente y constante evaluación diaria y tiene que perseguir ese objetivo, ese propósito común con constancia, con coraje, con perseverancia, y tiene que tener esa inquietud de estar escuchando a los demás, de tener la humildad y la empatía, de ponerse en el lugar de los demás para soñar a lo grande y dar lo mejor de sí mismos para el interés general. Gracias. Has hecho un listado interesantísimo. Santiago. Yo como suscribo además lo que ya han dicho Juan y Teresa, ¿no? Y posiblemente lo que va a decir María también. Simplemente un apunte. Yo creo que hacen falta más referencias de mujeres al frente de instituciones. Yo creo que quizá lo que va a marcar la diferencia en los próximos años es contar con mujeres al frente de gobiernos de todo tipo, de empresas donde también todavía son minoría y de todo tipo de instituciones. Yo creo que no es casualidad que quizá el mayor impulso europeo, ¿no?, dentro de la Unión en los últimos años se ha experimentado gracias al liderazgo de Angela Merkel, por ejemplo, y su marcha deja un vacío que ya estamos empezando a ver y que vamos a ver cómo se soluciona dentro de una institución tan compleja y con tantos equilibrios y checks and balances. Por lo tanto, yo en mi conclusión sería: impulsemos la presencia de más mujeres en todos los órdenes de actividad, y para eso también hace falta desarrollar muchas más referencias que se puedan divulgar, que puedan actuar como casos prácticos de inspiración para las jóvenes que en el futuro también se van a convertir en líderes al frente de todo tipo de organizaciones. Ok, gracias, Santiago. María. El micrófono, María. Digo que después de escuchar a todos, claro, como me toca la última, Pipo, pues ya me toca el papel más complicado, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Bueno, a ver, yo creo que algo que no hemos dicho y que deberíamos resaltar también es que un líder no deja cicatrices, sino que deja huellas, que es algo que a veces se suele confundir, y no es lo mismo una cicatriz que una huella, ¿no? Una huella
es algo que te llega a lo más profundo de tu corazón. Liderar, por supuesto, es algo más que mandar. Se suele decir, the boss has the title, the leader has the people, ¿no? Es otra de las diferencias que hay en cuanto al liderazgo. Como decía, el líder se suele rodear siempre de un buen equipo. JFK decía que un hombre inteligente es aquel que se rodea de hombres, yo añado, y mujeres que son todavía más inteligentes que él. Y, por supuesto, pues lo que estamos diciendo, que el líder escucha. ¿Y por qué es importante que escuche? Bueno, pues yo voy a terminar con un cuento de los Andersen. Os acordáis todos, supongo, del traje nuevo del emperador. ¿Por qué es importante que los líderes escuchen? Pues porque si no, al final van con ese traje nuevo, ¿no? Y todo el mundo le dice que le queda fenomenal, que es un traje maravilloso, con unas telas estupendas, y sin embargo, pues nadie se atreve, por esa falta también de lealtad, ¿no?, a decirle que realmente está desnudo, ¿no? Yo creo que el líder, en definitiva, lo que hace, por ir terminando, es llenar la agenda de sentido común, de grandes dosis de sentido común. Y los líderes, en definitiva, tienen alma y una capacidad infinita de amar. Yo no conozco todavía a un solo líder que no haya conocido el amor en su plenitud. Creo que una persona que no tiene esa capacidad de amar es incapaz de liderar, pero ni el patio de los vecinos. O sea, creo que es muy complicado. Bueno, yo añadiría una cosa que me parece importante, que quizás necesitamos líderes, eso es claro que necesitamos más líderes, pero necesitamos buenos líderes y sobre todo necesitamos líderes con buenos propósitos, porque también están líderes con propósitos que no son tan buenos. O sea, es decir, aquí tenemos que definir también finalizar el propósito, ¿no?, del liderazgo, porque más eficaz en términos de todo lo que hemos dicho, de una mejora de la convivencia, solo se puede obtener si el propósito que guía el líder es un buen propósito. Porque en la historia hemos asistido a líderes que no tenían, eran líderes, pero no tenían, estaba reconocido como líder de su gente, pero no tenían buenos propósitos. Entonces, yo creo, y aquí vuelvo al discurso que se hacía inicialmente, que ha citado varias veces también Juan, pero todos lo habéis citado. Repito, es importante tener un propósito, según mi opinión, pero que este propósito sea finalizado a un fin común y que sea positivo, porque a veces se vende que el fin es común, pero el fin común no es tan positivo para todos como se cuenta o de cualquier manera se quiere hacer ver, ¿no? Entonces, la verdad es que necesitamos líderes, necesitamos más líderes, necesitamos líderes que entiendan que la sociedad tiene que evolucionar a mejor, tiene que tener mucho más en cuenta los valores que son relevantes, que son la guía para que las cosas mejoren, sobre todo que son los que te dan la ilusión, que te dan la perspectiva, ¿no?, de la realización de un gran proyecto, y por esto se necesitan líderes con buenos propósitos. Eso es lo que yo quiero añadir a nivel personal. De todas formas, os agradezco muchísimo porque es un tema complejo, esto de la leadership, del liderazgo. Me ha parecido importantísimo aprovechar de vuestra experiencia, del tiempo que habéis dedicado y que dedicáis todos los días a estos temas, cada uno de vuestro punto de vista. Por lo tanto, muchísimas gracias. Gracias a todos los que ven este espacio de Bolsamanía y nos veremos próximamente con otra iniciativa y con otro tema que espero sea de interés. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde.
Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pipo. Gracias todos. a vosotros, a todos.